La Butaca de Groucho. Bienvenidos a La Butaca de Groucho, vuestro podcast de cine y mucho más. Bienvenidos al episodio número 10 de esta cuarta temporada de La Butaca de Groucho. La verdad es que el episodio de hoy es diferente, ya que os traigo un estreno, pero a la vez os traigo un clásico. Es como un brownie, ¿no? Es una película dentro de otra película. No quiero desvelaros nada más, pero el estreno que os traigo hoy creo que os va a encantar. La segunda parte de este episodio de La Butaca de Groucho hoy lo va a integrar los documentales de Groucho, que hacía tiempo que no pasaban por aquí. Y os traigo un documental un poco thriller, ¿no? Se podría decir que es un thriller documental o documental thriller, así que creo que también os va a resultar muy interesante. Espero que os guste el programa de hoy. Vamos a por ello. Los estrenos de Groucho. Hoy en los estrenos de Groucho os traigo algo especial. Os voy a hablar de un estreno, de un remake, del remake de la película Vivir de Akira Kurosawa, que se estrenó en 1952 y que se ha presentado en el Festival de Sundance del año pasado. Living está dirigida por el director Oliver Hermanaus y interpretada de manera magistral por el gran Bill Nighy. Antes de empezar este capítulo de hoy, sabía que iba a hablar de esta película, de Living o Vivir, y no sabía muy bien cómo plantear el episodio. Entonces, al final, os voy a presentar lo que es mi opinión sobre el remake Living y luego os voy a hablar de la película Vivir de Kurosawa, la versión original, la película, la historia original, y os voy a hacer lo que a mí me parece más interesante y más enriquecedor de todo esto. Os voy a hacer unos paralelismos sobre las dos películas que hablan sobre la misma historia. Así que vamos a ello. ¿Qué decir de Living? Un montón de cosas, la verdad. Y voy a intentar ser un poquito breve porque podría estar horas hablando del remake y de la película original. Living es una de esas películas que se presentaron hace ya unos meses en el Festival de Sundance, como he dicho antes, y que no ha llegado a España hasta mucho tiempo después. Es una producción inglesa, sueca, japonesa y que te recuerda que de vez en cuando la industria británica nos brinda auténticas joyas que perfilan de manera sensacional aspectos tan importantes como la vida misma. Eso que a muchos de nosotros y a mí mismo en algún momento se me olvida, ¿no? Lo que es la vida. Con Living estamos ante un remake, digamos, para mí genuino, en todo caso, que actúa de forma orgánica para conmover al espectador, a la vez que te asesta una dosis de realidad muy importante. En Living, el personaje principal es un funcionario, pero podría ser un ingeniero de una empresa, o un barrendero, o simplemente una persona que está aburrida de su trabajo, ¿no? Aunque ahora está muy de moda lo de que te saquen de tu zona de confort, ¿no? Para sentirte útil y todo esto. Y hay una frase que me dijo un oyente no hace mucho, que si estoy en la zona de confort es porque me ha costado mucho llegar a esa zona de confort y ahora van y me la quitan, ¿no? Yo no quiero irme de la zona de confort. Esa sería la otra visión de esta pseudo corriente que hay ahora mismo para animarte, ¿no? A cambiar dentro de tu estatus laboral. Y esta sería una lectura muy fácil, ¿no? Que te hablan, pues el típico funcionario que está quemado, ¿no? Es una historia que se puede extrapolar no solo a funcionarios, sino a ingenieros, barrenderos o cualquier otra persona. Living, la verdad es que mantiene la esencia de la película original de Kurosawa a lo largo de la película, adueñándose de los parecidos de la cultura japonesa, pero a la vez introduciendo en la pieza pues lo que es la esencia de la cultura inglesa, vamos a decirlo así, o de la identidad inglesa. Y por supuesto llega para mí el momento más interesante que comentar sobre la película Living, que es no sé cómo decirlo, el magistral trabajo realizado por el protagonista. Básicamente el protagonista Bill Nighy es en sí mismo la propia película, ¿no?
y creo que no me voy a equivocar si digo que seguramente sea el papel más elevado el gran Bill Knight. Este curtido actor británico en esta interpretación lo da todo. Desde mi humilde opinión, es una interpretación para la posteridad, ya que durante todo el metraje vemos una clase magistral sobre cómo actuar en cada momento y ante cada personaje que se cruza en el metraje de Vivir con Bill Knight. Como digo y como he dicho antes, el personaje es un funcionario, pero podría ser cualquiera de nosotros. Y la película se centra en la reflexión, el cambio de actitud en el trabajo, ya que, bueno, esta película nos habla, como he dicho antes, de la vida, ¿no? Cómo ante un acontecimiento inesperado, pues las personas reaccionamos de una manera muy determinada y decidimos vivir lo que no hemos vivido hasta ese momento, ¿no? Y es en este momento cuando me viene a la memoria pues las típicas personas que todos hemos conocido, ¿no? Yo cuando me jubile voy a hacer, ¿no? Voy a hacer, y algunos de esos personajes que han pasado por nuestras vidas, muchos de ellos no se llegaron a jubilar porque fallecieron antes y se dejaron por el camino cosas por hacer interesantes, por lo menos para ellos, ¿no? Y es lo que nos trata de mostrar esta película Living, que hay que vivir el momento, intentar disfrutar de la vida al máximo y mirar a la gente a los ojos, ¿no? A los ojos y ser más humano, tanto a nivel personal como a nivel laboral, que la vida es bastante más sencilla y creo que la vorágine actual nos está haciendo ser bastante más frívolos y distantes hasta con la propia familia en cuanto a las relaciones personales, y esto queda más que demostrado en esta película. Otro de los puntos que destaca sobremanera en esta película y que van directamente a la línea de flotación de las relaciones humanas son los intereses creados por familiares por las herencias, ¿no? ¿Por qué nos va a dejar, en este caso, el protagonista el día que fallezca? Y cómo se tejen ahí, digamos, unas redes de manipulación, de intentar saber el estado de las finanzas de tu familia, en este caso, en la película, y es una cosa que todos en cierto modo hemos vivido en algún momento y saca lo peor de la especie humana, ¿no? La avaricia sin preocuparte del estado emocional del personaje en cuestión, ¿no? En este caso es Bill Knight, ¿no? Pero en todas las familias eso en algún momento se ha vivido, ¿no? Y hombre, queda muy patente que es la parte más oscura de las relaciones familiares. Y otro punto que también es muy duro, pero es muy realista, son las relaciones laborales, ¿no? Y cómo a partir de este suceso que desencadena toda la historia de la película Vivir, pues bueno, cambian, las relaciones laborales cambian y hay gente que saca lo mejor de uno o no, o lo peor, pero bueno, se puede ver perfectamente en la película que ante una catarsis, ¿no? Una catarsis, que es el momento en el que empieza la película, cada persona reacciona de una manera, y en el ámbito laboral pues se ven las envidias, las cloacas, como se suele decir, o que está muy de moda en el tema de las cloacas aquí en España, las cloacas de las personas, ¿no? Y por otro lado, también la parte buena, ¿no? Hay gente que reacciona de otra manera y saca lo mejor de uno para ayudar a la gente cuando está en un problema existencial grave, ¿no? Y es una enseñanza pues muy bonita, pero a la vez es muy dura, ¿no? Porque ves el cinismo de la gente que habla por detrás, que critica a una persona por detrás y nunca dan la cara, ¿no? Y eso te pasa en el trabajo y en la familia también. En definitiva, es una película muy realista, muy dura, pero con unas grandes enseñanzas. Como hemos dicho muchas veces aquí en la butaca de Groucho, esta película, o la primigenia, la de Vivir de Kurosawa, son películas que de verdad deberían poner en las escuelas, y sobre todo en estos momentos en los que los valores de la juventud están un poco dispersos para según qué sectores y personajes que están todo el día viendo solo el TikTok, por ejemplo, por decirlo así. Y son películas que yo creo que a los adolescentes les colocarían un poco más en la realidad de la vida, ¿no? Y también a mucha gente mayor les recordará que la vida es otra cosa, ¿no? Que no hay que manipular tanto
y hay que disfrutar más y hacer la vida más fácil tanto a los amigos como a los familiares o los compañeros de trabajo. En definitiva, una película muy recomendable, una auténtica obra de arte, pero ahora viene la segunda parte. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el remake o con la película original? Yo la película original no la había visto y lo que hice fue verla en YouTube y os voy a pasar el enlace. Yo la he visto en versión original con subtítulos y la versión original es bastante menos soft que la versión inglesa de Vivir, ¿no? Es muy dura y te presenta la realidad tal como es. Como he dicho antes, las reacciones de los familiares ante una catarsis, de los amigos, de las relaciones laborales. Saca todo lo peor de las relaciones humanas y también lo mejor. La interpretación también en la versión original es magistral y la verdad es que yo os recomiendo ver las dos películas. El orden, el que queráis. Si queréis ver primero Living, ir al cine, la podéis ver, y si no Vivir, ya os digo que os dejo el enlace, está en YouTube. Son películas muy largas, son 2 horas o 2 horas. La versión original es un poquito más larga, creo que son 2 horas y media. Y Living, el remake, son 2 horas. Como digo, una película. Esto podría haber sido una recomendación de la butaca de Kurosawa, pero no, lo he querido meter así porque a mí la verdad me parece que es o son dos historias que van a remover a más de uno y que a mí personalmente me han hecho replantearme muchas cosas y recordarme o ponerme un poco la brújula en su sitio, ¿no? Es decir, hostias, hay que hacer otras cosas, ¿no? Y hay que esperar mejor trato de la gente y tratar mejor a la gente. Y sobre todo ser muy honestos, que es, yo creo, lo que más nos enseñan en estas dos obras maestras. Espero que os gusten estas dos joyas del gran director japonés Akira Kurosawa. Los documentales de Groucho. Hoy en los documentales de Groucho os traigo un documental especial y no es otro que El Fugitivo, el documental que podéis ver en Netflix y habla sobre la fuga de Carlos Ghosn. Para los que no lo sepáis, Carlos Ghosn fue el CEO de Renault hasta que la hacienda japonesa le detuvo en noviembre de 2018, concretamente el 19 de noviembre, nada más aterrizar en el aeropuerto de Tokio. El documental El Fugitivo cuenta con la aparición del anterior CEO de Renault, Louis Schweitzer, que fue el que fichó al propio Carlos Ghosn viniendo de Michelin, el señor Pelata también, que era el número 2 de Renault en la época de Carlos Ghosn, y también el que fuera CEO de Nissan en aquella época. El documental El Fugitivo presenta a Carlos Ghosn como el gran salvador del grupo de Nissan en concreto y de Renault, debido a las fuertes deudas que tenía Renault antes de que el señor Ghosn entrara a formar parte de la cúpula del grupo, y también habla o quiere presentarle como el salvador de Nissan, que en realidad sí que fue así, ¿no? Pero en el momento de la caída del señor Ghosn en el 2018, Nissan era un poco el que sujetaba a Renault. Digamos que en aquella época, en aquel momento, la tortilla se había dado la vuelta y las ventas de Nissan soportaban a las finanzas del grupo, ¿no? Y esto también se habla de soslayo en el documental y se centran en cómo se urdió el plan para que el señor Ghosn escapara de Japón cuando fue detenido, según cuenta este documental, de una manera injusta y de mala manera, ¿no? La verdad es que a mí me sorprende mucho que esto, bueno, pues genere tanto, como se suele decir, tanto FOMO. Y la verdad, pues bueno, es un documental entretenido, pero que no aclara, no aporta nueva luz sobre la realidad del arresto de Carlos Ghosn y de cómo está el tema. Ahora mismo el señor Ghosn está en Líbano, que fue donde aterrizó con el avión privado que se escapó de Tokio, y la empresa, la verdad es que la dejó muy maltrecha. Renault, a la imagen de Renault con la fuga de este personaje, quedó pues a la altura del betún, como se suele decir por aquí, y a las pruebas me remito que ahora la empresa está en un plan de reconversión importante para poder salir adelante de nuevo. Y eso que esto, como he dicho antes, sucedió en el 2018.
y a partir de ahí la empresa ha ido cuesta abajo y sin frenos debido a que se han ido destapando pues todas las entretelas y malas gestiones que el señor Ghosn tenía tapadas debido a su poder máximo en la empresa, ¿no? Y ahora mismo, pues gracias a Dios, el grupo, como digo, está en un proceso de reconversión y seguramente vaya a salir adelante como ha hecho otras veces. El documental muestra también un poco el endiosamiento del señor Ghosn y deja entrever su gusto por el dinero, ¿no? Por el dinero y el odio, entre comillas, o la inadaptación que tenía el señor Ghosn con el establishment francés, ¿no? Sí que deja entrever que nunca llegó a adaptarse suficientemente a la sociedad francesa. En definitiva, un documental interesante, sobre todo para la gente que no lo conozca y para la gente que sea trabajador de Renault, pues es cuando menos curioso, ¿no? Y muy entretenido. Yo diría un documental thriller de exquisita ejecución, pero que no, ya te digo, no da luz sobre la situación actual del señor Ghosn. Ya solo me queda recordaros que este documental, El Fugitivo, lo podéis ver en Netflix y espero que me dejéis los comentarios en la plataforma que más cómoda os sea. Aprovecho para recordaros que mientras estáis escuchando el audio o viendo el vídeo, le podéis dar a like, me gusta y compartirlo con vuestros seres queridos o las personas que consideréis que les puede hacer un poquito más feliz escuchar La Butaca de Groucho, ya que toda la difusión que le demos a La Butaca de Groucho hará que este podcast siga creciendo y siga existiendo.